La Escuela de Periodismo Carlos Septién García rindió homenaje al maestro Alejandro Avilés, con motivo del centenario de su natalicio, en una remembranza de sus facetas como poeta, periodista y amigo. Una emotiva ceremonia en la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes inició con las palabras de la maestra Dolores Castro, quien se refirió a las cualidades profesionales y personales del profesor Avilés. Era tan buen poeta como periodista. Solo superaba estas dos formas de expresarse, su manera de ser amigo, porque era un amigo inolvidable, que ya acababa siendo como un hermano, o sin el cómo. Era un hermano, un verdadero hermano. Yo tuve su apoyo en todos los momentos de mi vida. Pero esto que yo digo lo puede decir cualquiera que fue su amigo. La periodista Blanche Petrich, egresada de la Escuela Carlos Septién, recordó el aporte del fundador y director de su alma mater a lo largo de 2 décadas, y quien fortaleció los cimientos para la formación profesional de periodistas en una institución considerada referente en materia de educación superior. Pero solamente la Carlos Septién enseñaba el periodismo como una disciplina profesional específicamente orientada a formar cuadros profesionales para los medios de comunicación, y eso hacía muy atrayente la carrera. Y yo creo que esa sigue siendo a lo largo de las décadas su particularidad. Algunos de los poemas escritos por Alejandro Avilés han sido musicalizados por su hija María Eva Avilés, quien durante el homenaje interpretó Campesinos, Romance de Vicente Ochoa y Corrido del Vito. Rosario Avilés, periodista egresada de la Escuela Carlos Septién García, leyó el mensaje enviado por Fernando Díez de Urdanibia, integrante de la primera generación de egresados de la institución y quien describió a Alejandro Avilés como maestro capaz, poeta sensible, ideólogo fiel a su línea política y amigo riguroso. Al recordar a su padre, Rosario Avilés, destacó la convicción del maestro para que en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García se escuchen todas las voces y sea espacio abierto a todas las corrientes políticas. En aquella época se hacían unas semanas del periodismo nacional que en aquel momento fueron de vanguardia. Era una época que, como decía Blanche, había mucha cerrazón en los medios y bueno, mucho antes de que las páginas de los periódicos abrieran pues el espacio para que escribiera gente de, por ejemplo, de partidos de oposición, o donde se hablara de cosas como el derecho a la información, la escuela hacía las semanas del periodismo nacional y eran pues grandes coloquios donde todo el mundo podía pues hablar y podíamos escuchar gente de todos los signos políticos platicar, dialogar ahí en la escuela, ¿no? Como un hombre que miraba de frente, poeta inmenso, maestro cuya cátedra quedó plasmada en los grandes diarios de México. Así recordó el periodista Alberto Barranco al profesor Avilés. Yo diría que la herencia de Alejandro Avilés, maestro desde los 14 años, no es solamente la cátedra que impartió profusamente, no es solamente la poesía que también, a pesar de que lo hizo a cuentagotas, a pesar de que no tuvo una continuidad, bueno, pues la dejó a raudales. Yo diría que también es su profundidad como un ser humano que escudriña, como un ser humano que busca. Cuando yo entré a la escuela de periodismo, se decía que queremos muchachos o queremos jóvenes que quieran saberlo todo, que quieran oírlo todo, que quieran pensarlo todo. Eso era Alejandro Avilés. Durante su intervención, Francisco Prieto mencionó lo que el poeta Alejandro Avilés aportó a su vida como escritor. Es que tenemos que saber apreciar, ¿no? Transformar en función o contribuir a una transformación en función de lo que el otro exige y respetando lo que el otro rechaza. Creo que todo esto estaba presente en Alejandro Avilés, en el profesor Avilés, así como el saber que uno puede encerrarse a producir un poema, pero uno tiene que estar alerta a lo que nos rodea, al desorden, a la injusticia, a la violencia y sobre todo a la violencia que se ejerce sobre los más débiles. Yo no puedo más que decir
públicamente mi profundo agradecimiento, porque, hombre, no es poca cosa haber encontrado, gracias a él, la poesía como un alimento y como una necesidad. Gracias. El diseñador gráfico Gonzalo Tassier narró algunas anécdotas vividas como ilustrador de la obra de Alejandro Avilés. Como a don Alejandro, hoy aquí, que nos reúne a través del más caro y eterno sentimiento, atributo de Dios, la belleza, el arte de la palabra en mayúscula. Don Alejandro me enseñó a acentuar, a preguntar cuando no sabía, a deletrear. Nunca se burló de que yo no sabía, nunca se enojó conmigo. Al concluir el evento, el director de la Escuela de Periodismo, Carlos Septién García, José Luis Vázquez Baeza, anunció la convocatoria al Premio de Poesía Alejandro Avilés, que se entregará a partir del 2016, como tributo a uno de los pilares de la institución, poeta, periodista y maestro por siempre.